Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras son un militar mexicano que dominó la vida política de su país entre 1823 y 1855. Y se preguntan, ¿quién fue Antonio López de Santa Anna? ¿Cómo fue su infancia, juventud y formación militar? ¿Qué tuvo que ver Santa Anna con la independencia de México? ¿Cuál fue la influencia política de Antonio López de Santa Anna? ¿Cómo fueron sus presidencias y vida privada? Y cómo fue la muerte de Antonio López de Santa Anna. Así que comencemos por el principio. Entre los datos biográficos nos encontramos con que su nacimiento fue en Chalapa, Virreinato de Nueva España, el 21 de febrero de 1794 y su fallecimiento fue en México el 21 de junio de 1876. Entre sus ocupaciones fue un militar y dirigente político, 11 veces presidente de México entre 1833 y 1855, y la causa de su muerte fue diarrea crónica. Ahora bien, ¿quién fue Antonio López de Santa Anna? Fue un militar mexicano que dominó la vida política de su país entre 1823 y 1855. Durante esos 32 años ostentó el poder en reiteradas ocasiones. Fue 11 veces presidente y 2 veces gobernador, mientras que en otras digitó desde las sombras los relevos presidenciales. Pragmático y oportunista, apoyó tanto a liberales y federalistas como a conservadores y centralistas, sin mostrar ningún escrúpulo por cambiar de partido o ideología. De actitudes grotescas, es recordado como el general que fue capturado mientras dormía una siesta en su tienda de campaña o como el presidente que organizó un funeral para darle sepultura a la pierna que había perdido en la lucha contra los franceses. Ahora pasemos a hablar de cómo fue su infancia, juventud y formación militar. Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón nació el 21 de febrero de 1794 en la ciudad de Xalapa, en el Virreinato de Nueva España. Sus padres fueron Manuela Pérez de Lebrón y Antonio López de Santa Anna y Pérez, un notorio español de buena posición económica. Durante su adolescencia su familia se radicó en la ciudad de Veracruz, donde ingresó como cadete en el ejército real, pese a la oposición de su padre que deseaba que estudiara Derecho. Ahora pasemos a hablar de Antonio López de Santa Anna y la independencia de México. En 1810 se desempeñaba como capitán del ejército realista cuando se produjo el Grito de Dolores y se inició la lucha por la independencia. Su regimiento fue movilizado para combatir a las tropas de Miguel Hidalgo, pero tras el fusilamiento del sacerdote criollo fue destinado a Texas, donde se hizo adicto a los juegos de naipes y las riñas de gallo. Durante toda una década combatió incansablemente las distintas fases del movimiento insurreccional, pero en 1821, tras el advenimiento del trineo liberal en España, adhirió al Plan de Iguala, que permitió proclamar la independencia de México. Ahora pasemos a destacar cuál fue la influencia política de Antonio López de Santa Anna. A partir de 1822, cuando emitió el Plan de Veracruz y desconoció a Agustín de Iturbide como emperador, Santa Anna se convirtió en uno de los dirigentes más importantes de su país. Esa influencia quedó demostrada en 1828, cuando se opuso a la elección de Manuel Gómez Pedraza como sucesor del presidente Guadalupe Victoria y apoyó en cambio al Vicente Guerrero. Su influjo se acrecentó al año siguiente cuando en la batalla de Tampico consiguió rechazar una expedición española que intentaba restaurar el régimen colonial. La victoria le valió el ascenso a general de divisiones y la aclamación como un héroe nacional. Ayudó luego a Anastasio Bustamante a derrocar a Guerrero y llegar a la presidencia, para obligarlo a renunciar poco después en favor de Gómez Pedraza, al que se había opuesto 4 años antes. Ahora llegamos al punto de hablar de las presidencias de Antonio López de Santa Anna. En 1833 asumió personalmente la presidencia de la República, iniciando una seguidilla de 4 mandatos breves y casi consecutivos. Durante esos mandatos dio un notable viraje ideológico. Comenzó gobernando con el apoyo de los federalistas anticlericales y avalando sus reformas liberales, pero luego se alió con los conservadores católicos que lo instaron a imponer una constitución centralista que suprimió el régimen federal. Tras la rebelión del estado de Texas, Santa Anna se puso al frente del ejército y obtuvo una gran victoria en la batalla del Álamo. Pero un mes después sufrió una humillante derrota en la batalla de San Jacinto. Tras ser tomado prisionero y firmar el Tratado de Velasco, fue enviado a Washington, donde el presidente estadounidense Andrew Jackson le exigió que respetase la independencia de Texas. A su regreso a Veracruz, su carrera política parecía terminada, ya que había perdido su prestigio militar y el apoyo popular.
pero luego de perder una pierna durante la Guerra de los Pasteles volvió a ser considerado como un héroe nacional. Aprovechando esa popularidad, Santa Anna asumió otra vez la presidencia durante 1839 para volver al poder en 1841, 1843 y 1844. Pero tras conocerse las negociaciones que concluyeron con la anexión de Texas por los Estados Unidos, se exilió en Cuba. Al estallar la guerra mexicano-estadounidense en 1846, fue convocado para dirigir las hostilidades, situación que Santa Anna aprovechó para hacerse una vez más con la presidencia. Pero su incapacidad para frenar los avances estadounidenses derivó en la ocupación de la capital, en la que firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdió la mitad de su territorio. Santa Anna partió otra vez al exilio, pero los liberales que lo sucedieron en el poder no lograban estabilizar la situación política y económica. Es ahí que aprovechó entonces una convocatoria de los conservadores para regresar al país en 1853 e iniciar su último mandato presidencial. Su gobierno pronto derivó en una dictadura, durante la cual se autoproclamó como presidente vitalicio y se hizo llamar Alteza Serenísima, e impuso impuestos ridículos, entre ellos a la posición de puertas, perros y ventanas. También cedió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla a cambio de unos 10 millones de dólares, que al parecer utilizó en beneficio propio. Su gobierno llegó a su fin en 1855, cuando los liberales proclamaron el Plan de Ayutla, que consiguió una gran adhesión en todo el país. Ahora pasemos a hablar de su vida privada. En 1825, Santa Anna había contraído matrimonio con Inés García Uscanga, una joven de 14 años que pertenecía a una familia acomodada del estado de Veracruz. El matrimonio tuvo 4 hijos, de los cuales 3 alcanzaron la edad adulta. En 1844, 40 días después de la repentina muerte de Inés, se casó con María de los Dolores Tosta Gómez. El casamiento causó gran revuelo entre la sociedad capitalina porque rompió los códigos de la época, que obligaban a los cónyuges sobrevivientes a guardar 2 años de luto. María de los Dolores lo acompañó durante el resto de su vida sin que la pareja tuviera descendencia. Finalizando el video, pasemos a hablar de la muerte de Antonio López de Santa Anna. Luego de la Revolución de Ayutla, se exilió en Cuba, Colombia y las Islas Vírgenes. En el extranjero perdió toda su influencia y poder político y sus bienes fueron confiscados. En 1864 ofreció sus servicios militares para luchar contra el Segundo Imperio Mexicano, pero como Benito Juárez ignoró su ofrecimiento, decidió ponerse a las órdenes del emperador Maximiliano I, quien también desechó su oferta. En 1874, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada autorizó su regreso a la patria. Vivió sus últimos años en la pobreza y olvidado por casi todos. Para aliviar sus pesares, su esposa Dolores solía contratar indigentes para que pasaran a saludarlo y recordar las glorias pasadas. Murió el 21 de junio de 1876, luego de padecer una diarrea crónica. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Tepeyac, en las afueras de la ciudad capital. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.